Gloria a Dios. Bueno, hermanos que están aquí reunidos y aquellos que a través de las redes sociales nos sintonizan, nos miran a través de YouTube, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio al mensaje de este día, después de haber orado, alabado al Señor. Ahora es tiempo de escuchar. Hay un dicho que, un proverbio, un anuncio que miré en un cuadro que me pareció a mí muy cierto, donde dice que cuando tú oras, tú estás hablando con Dios, pero cuando tú escuchas la palabra, Dios te está hablando a ti. Y ahora que ya hemos orado, ahora vamos a pedirle a Dios que nos hable Él. Amén. Vamos a escuchar porque Dios va a hablar en esta tarde una vez más. Vamos a mirar en este tiempo el mensaje analizando las tres iglesias de Dios. Un mensaje que no es común, un mensaje que vas a aprender muchas cosas hoy este día, porque Dios, desde un principio, Dios formó su iglesia, el Padre. Dios formó la tierra, formó todo y quería tener su iglesia. Porque, ¿qué es iglesia? Por eso vamos a analizar las tres iglesias de Dios. La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. En los tres tiempos. El Padre empezó con Adán y Eva, formándolos en santidad, perfectos, porque ese era el plan de Dios. ¿Qué es la iglesia? De acuerdo al diccionario bíblico, la palabra iglesia, les he mencionado anteriormente, de acuerdo al diccionario, iglesia en griego es eclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia, que viene del verbo ekaleo y que significa llamar fuera de, llamar fuera de. Dios, desde un principio, Dios quería eso, no sacar para formar su iglesia, sino que Él ya estableció en santidad, fuera de pecado, a esa iglesia. Bueno, digo, ¿y por qué es iglesia? Bueno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el templo. Nosotros formamos parte de la iglesia y somos templo donde Dios quiere habitar en nosotros. Cuando Dios formó a Adán y a Eva, los formó con el propósito de estar en ellos, de habitar con ellos todo el tiempo. Ese fue el propósito de Dios. Por eso formó esa iglesia. O sea, ser el vaso donde Dios iba a habitar. Y los creó perfectos. Sabemos la historia, cómo el diablo en sus mentiras y todo eso, cómo hizo caer, ¿verdad?, la obra de Dios. Y al hacer caer la obra de Dios, pues Dios sí se molestó mucho con el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué con aquellos se enojó mucho y con nosotros ahora? No digo que no se enoja. Cuando vivimos en el mundo, antes de que fuéramos cristianos, vivíamos en el mundo. Sí se enoja, pero tú no tienes el conocimiento, tú no fuiste hecho perfecto como ellos lo fueron.
Y por eso es que Dios se molestó mucho y llegó al grado de arrepentirse de haber hecho al hombre, a Adán y a Eva. Y por eso ustedes saben la historia, cómo pasó el tiempo, pero Dios no guardó el coraje para siempre. Y de hecho a nosotros nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Porque ese enojo va a producir raíz de amargura y va a destruir. Dios no guardó ese enojo, sino al contrario, sintió compasión por la obra que Él había creado. Mirar cómo estaba siendo engañada, destruida toda la humanidad, la cual Él había formado, la había mandado que se reproduciera, para Dios habitar en ellos. Una tierra hermosa. Pero bueno, Dios al mirar todo eso, vuelve a establecer otra vez, a formar su iglesia. Vuelve a formar su iglesia. Y esa iglesia empieza allá cuando Dios le dice a Abraham. Abraham fue el hombre que le creyó a Dios. Abraham llegó, ustedes saben, les he mencionado anteriormente, llegó a ser nombrado el amigo de Dios. Dios le dijo a Adán, allá en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 4, le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Que saliera. Dice, al lugar que yo te mostraré. Tiempo futuro, en el transcurso le iba a ir mostrando. Dice, y que lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Sabemos que no es que literalmente fluía la leche y la miel, sino entendemos que iba a haber abundancia de pastos para que el ganado tragara y produjeran la leche. Y sabemos que iba a haber abundancia de cosecha, lo que sembraran, abundante fruta en los árboles que creó. Esa es la miel, la dulzura, ¿no? ¿Qué fruta pruebas tú y te la comes contento, que sepa amarga, que tenga otro sabor? Tiene que estar dulce para que lo disfrutes. A eso se refiere cuando dice tierra que fluye leche y miel. Y también tierra donde te da la paz y la tranquilidad, donde hay dulzura, donde disfrutas el tiempo. También eso tiene que ver, abarca a ese punto. Entonces Dios, eso fue lo que le dijo a él: sal. Ahí empezó Dios por medio de Abraham a formar su iglesia, el Padre. Y luego, ya que los forma, ya que empiezan, sabemos la trayectoria, como Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus, y esa fue la iglesia de Dios. Y también como iglesia tenía responsabilidades. Se les hizo ver cómo deberían de caminar. Aquí le invitó a que saliera de su tierra y de su parentela. Sabemos que él no salió de su tierra sin su parentela, sino salió con parentela y le causó problemas, eso lo sabemos. Ahora, aquí, cuando vemos nosotros eso y recordamos las palabras que el Señor Jesús nos dice, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 19, verso 29, nada más para entender la iglesia. Mateo capítulo 19, y vamos a leer los versículos, el 29 ahí mismo dice, ¿verdad? Mateo 19, verso 29, dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿No es lo mismo que le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Y aquí Jesús nos advierte a nosotros como iglesia, la iglesia de Jesús, que todo aquel que deje, ¿verdad? Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, ya vemos que él no los dejó, él tenía que salir él solo. Probablemente después tendría Dios sus planes en que ellos llegaran allá, no lo sabemos, pero porque Dios no es injusto. Pero cuando Dios demanda algo, es tal y como Él lo pide. Y no podemos nosotros añadirle, hacer un pequeño cambio. No, pues de todos modos, no está mal. Y así trabaja el diablo, minimiza las cosas para hacerte ver que no está tan mal, para desobedecer a Dios. Y recordemos lo que Dios dijo. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no iba a pasar, que ni una jota ni una tilde iba a dejar de cumplirse. Eso nos enseña la fidelidad de Dios. Eso nos enseña cómo Dios quiere que todo se haga perfecto, como Él lo pide. Donde dice, hay de aquel que le quite o le añade una sola letra. Ahí podemos entender también. Entonces, aquí ya comparando con esto, nos damos cuenta que esa es la iglesia. Tiene que dejar su tierra, dejar su parentela, dejar lo que tenga que dejar para servirle, agradarle a Dios. Porque si no es así, no puedes ser parte de la iglesia. Vemos que Lot no llegó a formar parte de la iglesia, sino hasta cuando se separó de él, fue cuando Abraham prosperó y fue cuando Lot fue tratado. Sabemos la historia de Lot. ¿A dónde se fue a habitar? A las regiones de Sodoma y de Gomorra. Allá fue a habitar, pero como estuvo con Abraham, su tío, y la enseñanza, la fe de Abraham, él lo miraba, pues alcanzó misericordia de Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios lo libró de la lluvia de fuego que cayó sobre la ciudad de Gomorra. Entonces, aquí vemos esa comparación. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, estando en la iglesia del Padre, Deuteronomio capítulo 7, versos del 6 al 11. Y le dice, está hablando Dios a ese pueblo, al que estaba caminando con Abraham, desde Abraham. Dice en el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues Jehová tu Dios, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarden por tanto los mandamientos, estatutos y decretos
que yo te mando hoy que cumplas. Aquí vemos cómo Dios a su iglesia, ¿verdad? Ahí vemos qué hizo Dios con su iglesia, el Padre. Los sacó de Egipto. ¿Dónde estaban en Egipto? En la esclavitud. Sabemos nosotros, la iglesia de Jesucristo, que también estábamos en esclavitud. Aquellos esclavitud literal y espiritual también, porque vivían en pecado. Y nosotros estábamos en esclavitud del pecado. Del pecado. Sabemos cómo Jesús les dice a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, donde les dijo que si ellos permanecían en su palabra, iban a ser sus verdaderos discípulos y que iban a conocer la verdad y la verdad los iba a hacer libres. Sabemos eso nosotros, que como cristianos, mientras no permanezcamos en la palabra, porque la palabra es la verdad, no vamos a poder conocer a Jesús. Él les dijo esas palabras: si ustedes permanecen en mi palabra, en eso van a mostrar al mundo que son mis discípulos, en que permanecen en mi palabra, y van a conocer la verdad. Daba a entender él que ibas a conocer verdaderamente a Cristo, porque Cristo, Juan 14:6, él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Por medio de la palabra es que conoces a Jesucristo, cuando permaneces. Porque el diablo conoce la palabra, no del todo, pero conoce. Es más, el diablo conoce a Jesucristo. Pues si él lo creó, allá vivía con él. Los demonios conocen a Jesucristo. La escritura dice de aquel hombre endemoniado, cómo quisieron echar esos demonios de ese personaje, aquellos sacerdotes, hijos de un sacerdote, quisieron echar ese demonio. ¿Y qué les dijo? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ¿qué te daba a entender eso? Que ellos creían en Jesús, pero creían no de una forma directa, sino lo que creía Pablo. Y esto no es así. Esto tú tienes que tener tu creencia, tu fe directamente. Y eso lo vas a lograr cuando tú empieces a llenarte de la palabra. Entonces vas a ser parte de la iglesia de Jesucristo. Te va a hacer libre de la esclavitud del pecado. Él les dijo que eran esclavos del pecado. Aquí vemos entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué nos dice ahí en Deuteronomio mismo. Del verso 12, vamos a seguirle ahí. En el verso 12, miren lo que habla. Está tremendo eso. Dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Cuando sigas leyendo todo esto, todo te abarca desde el 12 y todavía continúa hasta capítulo 8, verso 10. Todo eso te abarca la bendición que Dios les da o prometió y se las da a todos aquellos que guardan su palabra. Esa es la iglesia del Padre. Y como iglesia del Padre,
también les dio responsabilidades. Tú no puedes tener un privilegio sin prescindir la responsabilidad. Todo privilegio trae responsabilidad. Cuando eres padre, tienes el privilegio de ser padre, pero tienes la responsabilidad de mantener y cuidar y educar a tu hijo. Y todo. Cuando tienes una casa, tienes la responsabilidad de pagar los impuestos y cuidarla y muchas cosas. Todo privilegio te trae una grande responsabilidad. El Padre formó su iglesia y le mostró cuál era su responsabilidad. Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio 14, del 22 al 29. Ahí está hablando acerca de la ley de los diezmos. No lo vamos a leer, simplemente lo doy para que la gente se dé cuenta que hay una responsabilidad. Aquí se la dio ¿quién? Dios a su pueblo. El Padre se lo dio a su pueblo. Él estaba diciendo que tenía que dar su diezmo. Ya sabemos ahí en Malaquías capítulo 3 verso 10 cómo fueron rebeldes a dar el diezmo, y Dios mismo ahí en Malaquías 3 del 6 al 10 les dice que llevan maldición por no haber dado lo que era de Dios. Ahora nosotros, Jesús mismo nos dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora otro punto que lo vemos en Éxodo capítulo 35. Estamos viendo aquí la responsabilidad que trae la iglesia del Padre, que era el diezmo. Aquí está otro punto. Éxodo 35. Miren lo que nos habla en Éxodo 35. Dice... vamos a leer en Éxodo 35, del 20 al 29. Dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Y ahí lo pueden leer, todo el capítulo ese hasta el 36:1, habla de cómo el pueblo de Dios, cuando entendió, Dios le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo donde él pudiera hablar, donde él pudiera bajar y hablar con ellos, y les dijo que le dijeran al pueblo que le ayudaran que juntaran, que ofrendaran para construirlo. ¿Y qué es lo que vemos aquí? La iglesia del Padre, a pesar de ser rebeldes y todo, vimos que fueron movidos. Dice que daban, llevaban oro, de todo, dice que muchas cosas, mujeres y hombres. Y ahí mismo vemos en el capítulo 36, verso 2, vemos cómo Moisés tuvo que decirle al pueblo que ya no llevara más, que era mucho. Los mismos que estaban construyendo le decían a Moisés: el pueblo trae en abundancia, diles que ya no traigan. Ahora, ahí vemos la iglesia del Padre. Quizás digan: sí, pero es que ellos vieron el maná que cayó del cielo, vieron cómo les abrió el mar, porque mucha gente siempre busca excusas para justificarse.
Cuando Cristo llega a tu corazón, te transforma y te quita todo aquello que concierne el amor hacia lo material. Te desarraiga todo eso. Y entonces es cuando vienes a darte a Él por amor. Es cuando honras a Jehová con tus bienes. Moisés paró que el pueblo siguiera llevando porque ya era en abundancia. La iglesia de Jesucristo, sabemos, entonces ya vimos cómo se formó la iglesia de Dios, ¿verdad? Cómo los sacó, cómo los formó. Ahora vamos a ver la iglesia de Jesucristo en Mateo capítulo 16, para que vean por qué es que digo yo que son las tres iglesias. Mateo capítulo 16, y vamos a leer en el 18, ahí lo dice bien claro. Mateo 16 y en el verso 18, ¿cómo dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahí estamos viendo ya la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué dice de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué les dice Jesús? Y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso cuando un cristiano muere, él no nada que ver con las puertas del Hades. Las puertas del Hades no pueden prevalecer, no pueden tenerlo, no pueden llamarlo, porque él nada tiene que ver, porque es la iglesia de Jesucristo. No hay ninguna autoridad para ellos, contra ellos de parte del infierno. Y aquí dice bien claro que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. ¿Por qué? Porque les dio poder. En aquel tiempo el Padre se manifestaba y Él peleaba las batallas por ellos. Él les daba la fuerza, Él les decía cómo le hicieran. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo también da el poder para vencer. Y dice que su iglesia no va a prevalecer contra las puertas del Hades, del infierno, contra la muerte. Nada tienen que ver con la iglesia de Jesucristo. Ahora, Juan, vamos a ver qué nos dice ahí en Juan capítulo 15, 18 al 27. Juan 15, del 18 al 27, miren lo que dice. Jesús, ya que había formado su iglesia, les había dado mandatos. Aquí dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de las palabras que yo les hablé, que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto es más, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Aquí Jesús estaba hablando, advirtiendo a su iglesia que por el hecho de creer en Jesús, de seguir a Jesús, iban a ser aborrecidos. Lo dice bien claro, el mundo los aborrece. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. La iglesia de Jesucristo, en un principio, fue lo mejor. Fue lo mejor. Pero siguieron ellos guardando su palabra, obedeciendo. Lo que la iglesia de Jesucristo, que la formó, Él la formó en 3 años y medio. Les mostró, les enseñó lo que deberían de hacer. Y también les enseñó sus responsabilidades. Cuando les dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También les enseñó otra responsabilidad. Que fueran a predicar el Evangelio a todas las naciones. Esa es una responsabilidad de todo cristiano. Pero hoy en día la gente no quiere ser aborrecida. Hoy en día la gente no está cumpliendo con predicar el Evangelio. Se revuelven fácil con el mundo, aun aunque sea tu familia. Si son tu familia, pero no tienen nada que ver con el Señor, tienes que apartarte. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor. Él pasó ese problema con su misma familia. Sus hermanos, la Escritura dice que sus hermanos lo odiaban. No creían en Él, se burlaban. Cuando sabían que lo iban a matar y que en la fiesta no lo estaban esperando, ellos ya sabían. Y Jesús, estando en su casa, no salía a la fiesta. Y le dicen, ándale, ¿por qué no sales? Pues nadie que quiere ser algo grande está escondido acá, está en lo secreto. Sal para que el mundo vea. Y ahí dice la Escritura, esto decían porque ni aun ellos creían en Él. ¿Y qué les dijo Jesús? Salgan ustedes. Mi hora aún no ha llegado. Salgan ustedes. Pero imagínense que sus mismos hermanos le odiaban, que no le creían. Y así hoy en día, cuando alguien se convierte de verdad a Cristo, no le creen. No le creen. Llegan a pensar otras cosas. Son fanáticos. Porque cuando tú vives en obediencia a la palabra, Dios te bendice grandemente. Son promesas de Él. Él dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo les va a venir por añadidura. Esas palabras son para la iglesia de Jesucristo. Ahora que fui a visitar a mi hermana, yo me quedé sorprendido y me dio risa la palabra que me dijo. Porque apenas ahora en marzo saben que anduve predicando para allá, fui para Guaymas y luego de ahí pasé a Tijuana, estuve en California. Y como por ahí pasaba, pues pasé a verlos. Ahora que voy,
paso y los miro, ahora que fui a California por el funeral de mi sobrina. Y yo me quedé sorprendido cuando mi hermana se me queda viendo y me pregunta: oye, Pedro, ¿el supermercado que está allá en la propiedad tuya es tuyo? Dice: tú viajas mucho, gastas mucho, andas en muchos lugares. Dice: ¿no andas de mafioso? Fue las palabras que mi hermana me dijo. No quería, o sea, no le cabía en la cabeza de que ve. Y luego más porque sabía que Dios nos había bendecido con esta propiedad. Sabía que había ido y llevaba el carro que Dios me dio. Él ha suplido todo. Entonces ellos no les cabe en la cabeza eso. Y me pregunta, mi misma hermana me pregunta que si... Ahora, de otra gente, pues yo ya lo sé, me han dicho: no, pero este anda chueco, este anda traficando con algo, qué casualidad, no trabaja y mira cómo viaja. Pero ustedes que me conocen, aquellos en las redes sociales que ya me conocen, se dan cuenta que yo ando predicando y que el que me bendice es Dios y que no les cobro ni un 5 a nadie. Al contrario, yo veo las necesidades y Dios pone en mi corazón bendecirlos con mis bienes. Y así que cuando haces eso, es que estás sembrando. Y lo que siembras vas a cosechar. Échale un grano de maíz a la tierra y te regresa un elote, una mazorca con muchos granos. Así es Dios. Él dice: el que al pobre da, a Jehová presta. ¿Cuántas veces te duele mirar a los pobres? Yo ando por allá predicando y lo siento, lo miro, como lo que ellos comen, duermo como ellos duermen, tomo lo que ellos toman. La Biblia dice que sufras con los que sufren y te goces con los que se gozan. Y si de verdad eres cristiano, el mandato de predicar el evangelio, no donde ya haya sido predicado, como muchos perros andan acá en las ciudades, iglesias, mandando: hermano, aquí ando, aquí estoy para lo que te sirva. Y las almas allá perdiéndose, porque no hay dinero. Pues ¿cómo van a ir a gastar si no tienen? Y mucha gente nunca va a tener por eso. Pero quieres que Dios te bendiga, quieres llegar a esa tierra que fluye leche y miel, lo que le dijo Dios a su iglesia, lo que Jesús también le dice a su iglesia. Lo mismo: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No te dice que te va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Aquí te está diciendo: lo mucho te pondré. Y lo mucho aquí es en el sistema que estamos viviendo. Allá no, en aquel tiempo le llevaban el diezmo de ganado, le llevaban el diezmo de cosechas. Ahorita es trabajo. Y no lo digo para que me lo den, siempre lo he dicho. Yo te enseño porque la palabra así lo dice, y estamos viendo la responsabilidad de la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene ese mandato de predicar el evangelio. Ahí lo vemos en San Marcos capítulo 16, versos 14 al 16, donde nos manda a predicar el evangelio. Ahí en Mateo 28, versos 18 al 20, dice: hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles lo que yo les he mandado. Y eso es lo que yo hago. Cuando yo te estoy predicando, te estoy exponiendo la palabra, te estoy enseñando lo que Dios me da para que yo te enseñe. Lo que Dios nos ha mandado. Te guste o no te guste. Si lo quieres hacer, ya es cosa tuya. Pero nada que ver. Cosa personal conmigo. Ese es el mandato a la iglesia de Jesucristo. Entonces ya vimos que Él formó su iglesia. En 3 años y medio formó su iglesia. Y les dio la comisión. Primero mandó a 12, luego mandó a 70. Y cuando ya se iba a ir al cielo, a todos. Dice que había alrededor de 500 reunidos cuando Jesús les dio la gran comisión. Hechos capítulo 1, del 5 en adelante, ahí lo habla. Y les dio esa comisión de predicar el evangelio. Ese es el trabajo de aquellos. Ahorita está la iglesia
formada por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia en la que nosotros estamos. La del Jesucristo allá quedó, trabajó bien. Si ustedes se dan cuenta, la iglesia de Jesucristo, en el principio, todo lo tenían en común, se ayudaban mutuamente. Dice que no había ningún necesitado. La iglesia de Jesucristo. La iglesia del Padre, vemos cómo eran espléndidos en la obra de Dios. Todo lo que concernía a Dios, no eran mezquinos. Y ahora, la obra del Espíritu, la iglesia del Espíritu Santo, vamos a ver qué nos habla respecto a eso. Juan capítulo 16. De ahí del versículo 5 al 13. Fíjense lo que estamos leyendo. Juan 16 del versículo 5 al 13. Ya es la iglesia del Espíritu Santo. Dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo a la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos la iglesia que va formando el Espíritu Santo hasta la fecha. Jesús dijo que lo iba a enviar. ¿Para qué? Para que nos guiara a toda verdad. Jesús dijo que Él es el único que va a poder convencer a la persona. ¿Dice de qué? De pecado. Él es el que va a el Espíritu Santo va a convencer a la persona del pecado. Porque dice la Escritura que hay muchos, que al hombre hay caminos que le parecen rectos y eso siguen. Hoy en día es lo mismo. La mayoría de la gente cree que está bien en su religión donde está y siguen eso y no paran. Les enseñas en la Escritura que algo está mal y no les interesa, le creen más a su religión antes que a la palabra. Y recordemos esto. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso, cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, es cuando nos abre el entendimiento y está con nosotros para siempre. Es cuando entonces podemos comprender las Escrituras. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es espíritu y se ha de discernir espiritualmente, no intelectualmente. De modo que es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento para formar la iglesia. El Espíritu Santo convence a la persona religiosa que está en pecado para que salga y forme parte verdaderamente de la iglesia del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Entonces aquí vemos la iglesia del Espíritu Santo, cómo es que está obrando, ¿verdad? Esa es la que nos convence. Vamos a ver qué nos habla respecto a esto. Juan 3 del 1 al 8.
habla de la historia de Nicodemo. Dice que había ese hombre Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal, no era cualquier persona ignorante de la palabra. Era un principal entre los judíos. Y dice que fue a ver a Jesús de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo vieran. ¿Cómo iban a permitir que lo vieran sabiendo que ellos mismos decían que Jesús estaba mal? Pero aquel hombre dentro de sí sentía que estaba bien y por eso fue de noche. ¿Cuántos y cuántos actúan hoy como Nicodemo? Que les gusta la palabra, les toca la palabra, pero no atienden a la palabra. ¿Y qué pasa? Se quedan en la condición que están. Nicodemo tuvo el valor y aunque sea de noche fue a verlo. Tuvo ese valor, arriesgándose a que lo miraran y hasta lo quitaran de ser el principal de los judíos. Nicodemo fue. Pero si se dan cuenta pero no fue muy humilde. Fue arrogante. Fue arrogante él. Fue creyendo que él sabía. Por eso cuando llega, lo que no le cabía en la mente era que él según sabía todo, Nicodemo sabía muchas cosas, y cómo este hombre hacía grandes cosas que ni Nicodemo podía hacer. Los grandes milagros era lo que lo confundía. Pero como digo, Nicodemo tuvo el valor y fue a preguntar. Hay mucha gente, decía yo hace un rato en mi caso, hay mucha gente que me mira, me pregunta, y muchos ni tan siquiera van a preguntar, pero quieren saber, pero les da vergüenza. Un pastor un día me dijo: hermano, hay unas cosas que yo no entiendo, y yo veo que usted es la persona que me puede explicar, me da vergüenza, pero es la verdad, yo no entiendo estos puntos. ¿Y tú crees que yo me molesté o que yo me empecé a reír? No, al contrario, me gocé. Le dije: hermano, qué bueno que me pregunta. Yo lo que yo sé, con gusto se lo expongo. Y quedó muy satisfecho. Pero ¿y qué si no hubiera tenido el valor de decírmelo? No, pues ¿qué van a decir? Que como estoy de pastor y yo no sé nada. Así hay muchos que ni fueron llamados al pastorado, ni mucho menos tienen el conocimiento. Pero no buscan. No buscan. Aquí Nicodemo fue de noche y le dijo bien claro a Jesús: sabemos, y fíjese, habló en plural, quiere decir que Nicodemo hablaba con sus demás compañeros, pero nadie se animaba, sí, y dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nacer del Espíritu. Porque el Espíritu, cuando naces del Espíritu, es cuando el Espíritu ya va formando su iglesia. Por eso es la iglesia de Jesús, la iglesia del Espíritu Santo. Tienes que nacer de nuevo. Hay muchas iglesias que nomás tienen de nombre, pero nunca han nacido de nuevo. Nunca. Porque si hubieran nacido de nuevo, no estuvieran con sus divisiones. Ya no tuvieran nombre, sino la iglesia de Jesucristo. Entenderían que no es un nombre que le vas a poner a una iglesia. Es la iglesia de Jesucristo, nada más. Vemos, Nicodemo tuvo ese valor y entendemos que es del Espíritu que podemos formar parte de la iglesia. Vamos a ver Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, Pablo nos habla que cuando ya somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia formada por el Espíritu Santo, nos asegura aquí, en Romanos 8, porque la iglesia que se encontraba en Roma vivía en desorden, al igual como ahorita muchas iglesias. Entonces Pablo les manda esta carta para que no se engañaran y les empieza diciendo en el verso 1:
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos entonces que la iglesia de Jesucristo, del Espíritu Santo, su caminar, su deseo es siempre conforme al Espíritu. Porque si naciste del Espíritu, ya no es tu carne, los deseos de tu carne los que predominan, sino es tu Espíritu el que busca glorificar a Dios. Y tu cuerpo, dice la Escritura, ya lo vemos en el verso 10, ahí lo dice bien claro. Pero si Cristo está en ustedes, o sea, el Espíritu de Cristo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Entonces, aquellos que están siguiéndome en las redes sociales, todo el capítulo 8 del 1 hasta todo el capítulo 8 hasta el 27 trata el mismo tema, acerca de nacer del Espíritu, acerca de vivir conforme a los deseos del Espíritu. Y no lo vas a poder hacer si es que no has nacido del Espíritu. Por eso es que somos la iglesia del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo Pablo nos advierte para que no nos engañemos. Dice en el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si tú eres un cristiano de la iglesia del Espíritu Santo, pero piensas todavía en las cosas de la carne, en los deseos materiales, en todo eso, dice que esa gente son de la carne. Y no importa cuánta Biblia sepa, no importa cuánto ore, pero si todavía está en los deseos de la carne, es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque todavía la carne es la que está tomando control y no el Espíritu. Aquí lo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, no te forzas tú a pensar en eso, sino es el mismo Espíritu el que te lleva a hacer la obra. Vamos a ver, esa es la iglesia del Espíritu. En Hebreos, capítulo 13, versos del 1 al 17. No lo vamos a leer, simplemente le estoy diciendo para que los que están en las redes sociales lo puedan leer y también aquí en sus casas lo lean, se adentren en el mensaje. Pero Hebreos capítulo 13, versos del 1 al 17, habla cuál es la responsabilidad de la iglesia del Espíritu. ¿Cuál es la responsabilidad? En el verso 7 lo dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Ese es el mandato. Y luego en el verso 17, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La iglesia del Espíritu Santo, que hay un orden que puso a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Y aquí dice que la responsabilidad de la iglesia del Espíritu Santo es analizar su pastor donde se encuentra, ver cuál es el resultado de su conducta, imitar su fe y luego dice, y sujetarse a ellos. Yo he encontrado personas que dicen, no, es que yo sigo a Dios, no sigo al hombre. Yo no me dejo llevar por enseñanzas de hombre. Y porque dice ahí en Jeremías 17:5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Usan ese pasaje para decir que no confían en hombre. Está fuera de contexto lo que están hablando. Porque tú tienes que confiar en un hombre de aquellos que el Señor llamó para perfeccionar a los santos.
porque son hombres. Entonces, ¿por qué está diciendo aquí que obedezcan a sus pastores y que se sujeten a ellos? Si te está mandando que te sujetes a ellos, es porque vas a confiar en Él. Pero primero te aclara en el verso 5 que lo analices, si va caminando conforme a la palabra. Y esto es fácil de mirar. Eso es fácil. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Siempre vas a encontrar un siervo de Dios hablando de Dios. Siempre. Y la gente va a quedar impactada. La gente le va a llegar. Yo no iba a predicar al funeral allá. Ahí era el pastor de mi prima. Y mi prima me lo presenta, le dice, es mi primo, es pastor de San Antonio. Y el pastor me dijo, no, pues hermano, ¿podría usted compartir unas palabras? Claro que sí. Y pasé a compartir. Empecé a hablar lo que Dios puso que yo hablara. Cuando termino, ya luego él pasó y compartió y mencionaba como nos dijo el pastor Pedro. Y hablaba otras cosas, como nos dijo, y citaba lo que yo iba hablando, porque se daba cuenta que era cosa profunda. Cuando salgo para afuera, gente que fue a preguntarme, les di mi tarjeta, porque era algo nuevo, que no lo habían escuchado. Entonces, un verdadero siervo de Dios siempre se va a distinguir cuando te habla, cómo vive. Ahora, no lo quieras ver con alitas, que ande caminando. No lo quieras ver que no se enoje. No, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Jesús mismo se airó, se enojó, pero nunca pecó. Jesús dice, la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, te puedes enojar, pero no guardar ese enojo ahí a que se vuelva rencor, porque eso te va a producir raíces de amargura. Entonces, este es el mensaje que Dios puso para compartir. Que la gente entienda que ahorita estamos viviendo la iglesia de Jesucristo formada y sigue formándola por medio del poder de su Espíritu Santo. Ese es el que nos lleva a conocer toda la verdad. Ese les guiará a toda verdad, dijo Jesús. Él les dijo a ellos, aún tengo muchas cosas que enseñarles, pero no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que va a hacer la obra. Por eso ahorita estamos viviendo la iglesia del Espíritu Santo, que tienes que atender para que puedas vivir en santidad. Y no como ahorita en muchos tiempos, en estos tiempos, ¿no? Que mucha gente dice que la iglesia, que el Espíritu Santo, que lo toca, que lo llena y lo tumba y se anda revolcando ahí. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Cuando tú miras la escritura primitiva, nunca miras ninguna persona que recibía el Espíritu Santo. Lo que sí dice que hablaba nuevas lenguas, pero nunca dice que anduviera ahí saltando. El único que saltó, pero era de gozo, iba saltando directo al templo. El cojo que sanaron Pedro y Juan, que cojo de nacimiento, y cuando lo miran esperaba dinero y le dice Pedro, pues yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Tenía el poder del Nazareno. En el nombre de Jesús, levántate derecho sobre tus pies y anda. Y nomás le dijo eso y siguieron caminando Pedro y Juan. Y aquel hombre se paró como un resorte. ¿Y qué dice la escritura? Que se fue atrás de ellos saltando, danzando y alabando a Dios. A mí no se me olvida cuando entró Cristo a mi corazón. Hay un gozo que solamente el que lo siente sabe y nunca se acaba. Aún aunque tengas problemas y todo, ese gozo ahí está. Ese es el gozo de la salvación. El rey David lo sabía cuando había pecado y clamaba y le decía a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando la persona vive en pecado, ese gozo se apaga. Ya no tienes ese gozo. Porque ese es el gozo que te hace sentir a ti confiado. Y si no tienes gozo,
pues no está la salvación ahí, porque la salvación produce un gozo. Y ese gozo se manifiesta cuando tú haces algo para la gloria de Dios, para agradar a Dios. Lo haces con gozo. Cuando ayudas a un necesitado, lo haces con gozo, no esperando a ver qué le saco, a ver qué me ofrece, qué me da. Todo lo que hagas, hazlo con gozo, como para el Señor. Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Sea que des tu tiempo para hacer algo, sea que des tu dinero, tu talento, lo que sea. Todo lo que hagas, que lo hagas con amor, con gozo. No con tristeza. ¿Cuál es el antónimo de tristeza? Es gozo. Jesús dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y es lo que yo siempre les he dicho. Hablando de diezmos y eso, yo no les estoy exigiendo, jamás. Simplemente les menciono porque es así como Dios bendice. Y mientras no hagamos ese orden, pues va a ser una iglesia mediocre. Una iglesia mediocre que puede desaparecer. Porque la Biblia dice que los tibios no van a entrar al reino de Dios. Un tibio es sinónimo de mediocre. O sea, que crea medias. Entonces hay que entender eso. Y analicemos cómo estamos. Si estamos mediocres, estamos a medias, que busquemos al Espíritu Santo, la palabra, para que nos guíe a toda verdad. Y así podamos crecer y llevar el fruto que Dios demanda de nosotros. Este fue el mensaje analizando las tres iglesias de Dios. La del Padre, la del Hijo y ahorita la del Espíritu Santo. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado, y aquellos que van a empezar a mirarlo también, que Dios les abra el entendimiento. Y aquí estamos para servirles. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. ¿Tienen alguna duda? No duden en llamarme, válgame la redundancia. Si tienen alguna duda, pues llámenme y con gusto estoy aquí para atenderlos, y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.